Shalom, amados hermanos y hermanas, un gusto en verdad saludarles. Para todos ustedes lo mejor de lo mejor en este hermoso Shabbat. Bienvenidos a acompañarnos y junto con nosotros estudiar en esta mañana preciosa temas de Torah. En este caso la perashá de esta semana es la perashá Vayisla. Sí, y para eso, bueno, pues yo le voy a invitar que tenga preparado, amado y amada, su escritura, para que juntos podamos ir tocando temas importantes dentro de la escritura. Así es que yo lo invito a que tome su dabar, su palabra, la palabra del Todopoderoso, como les he dicho siempre, un bloc de notas, unos bolígrafos de diferente color si gusta, para que algunos los ponga como títulos y con el otro se dedique a escribir. Al mismo tiempo le voy a hacer la invitación a todos ustedes, amados, a que visiten nuestros canales en YouTube, el canal Teilín 121, al igual que Keilah Internacional Emanuel. Esos canales están en YouTube. En Facebook nuestro canal también se llama Keilah Internacional Emanuel. En audio, por si usted quiere escuchar audios, estamos en Anchor, en el canal Anchor, y ahí nos va a encontrar como Simcha Channel. Si estos temas de Torah son de bendición para su vida, compártalo con sus familiares, con sus amigos, porque recuerde, el mensaje de la Torah es vida. Amén. Bueno, bienvenidos en esta mañana, como les decía, hermosa de Shabbat. Como siempre, un abrazo de todo corazón y muy fraterno para nuestros hermanos que nos ven aquí en el interior de la República. Hermanos que nos escuchan también en el extranjero, Centro, Sudamérica, parte de Estados Unidos, Europa. Bendito Hashem por sus vidas, que Él en verdad sea guardándoles y bendiciéndoles. Bueno, pues bienvenidos, amados. El tema que vamos a tratar en esta mañana se llama la deshonra de Dina. Dina casi normalmente no es tocada en las congregaciones normales, son temas que casi no se tocan, pero es bueno saber, conocer de la historia de estos personajes de la escritura. Dina era la hija de Jacob, y bueno, como les decía, es bueno poder estudiar, poder encontrar a lo mejor algunas cosas que en algún momento eran misterio, pero que a la luz de la Torah son ahora descifradas por parte de nuestros sabios y las podemos entender mejor. Hashem poderoso nos va ayudando a que también nosotros encontremos un buen entendimiento y poder canalizar cada una de las cosas que vemos, darles un significado. Y en verdad que cuando encontramos ese significado nos damos cuenta que vamos en el camino correcto. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de esta parashá. Vamos a darle lectura. Le comento, está un poquito larga, va a estar un poquito, voy a tratar de sintetizar lo más que pueda, para que no nos llevemos mucho tiempo y a usted le quede claro el mensaje que quiero manejar el día de hoy. ¿Sí? A veces yo hablo en términos plurales. ¿Por qué? Porque digo, vamos a tratar, vamos a enseñar. ¿Por qué digo así? Porque nosotros nos ponemos de acuerdo con los diferentes roín que formamos parte de esta misma emuná, y cuando compartimos el tema de la perashá, queremos que vayamos todos en la misma esencia, al mismo objetivo y el mismo mensaje. Por eso es que en algunas ocasiones hablo yo en esta cuestión en plural. Pero vamos a ver entonces. Vaya por favor la escritura al libro del Bereshit, el libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 33, Génesis 34, Bereshit 34. ¿Sí? Del verso 1, normalmente esto es del verso 1 al 31. Y voy a tomar nada más unas partes, como les dije, voy a tratar de
de resumir lo más que pueda, pero que de manera entendible, para no llevarnos mucho tiempo. Dice en la escritura, en el libro de Bereshit 34, del 1 en adelante, un día Dina, la hija que Lea le había dado a Jacob, salió a visitar a las hijas del país. Shechem, el hijo de Hamor, el jewita, jefe del país, la vio y la agarró y se acostó con ella por la fuerza. Como se sentía fuertemente atraído por Dina, la hija de Jacob, y estaba enamorado de la muchacha, le habló con ternura a la muchacha. Dice también, lo repite, le habló con ternura a la muchacha. El 4, así que Shechem le dijo a su padre Hamor, consígueme esta muchacha para esposa. Jacob se enteró de que éste había contaminado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo con el ganado, Jacob guardó silencio hasta que llegaran a casa. El 6, luego Hamor, el padre de Shechem, vino de donde Jacob para hablar con él. Entre tanto, los hijos de Jacob, que habían oído la noticia, llegaron al campo. Los hombres estaban angustiados y muy furiosos porque aquel había cometido un ultraje en Israel al acostarse con la hija de Jacob, algo que no debía hacerse. El 8 dice, y Hamor les habló diciendo, mi hijo Shechem suspira por la hija de ustedes, por favor, dénsela en matrimonio, hagamos lazos matrimoniales, denle sus hijas y tomen nuestras hijas para ustedes. Ustedes habitarán entre nosotros y la tierra estará a su disposición. Establezcanse, múdense a cualquier parte y adquieran propiedades en ella. El 11. Entonces Shechem dijo al padre y a los hermanos, hágame este favor, yo les pagaré todo lo que me pidan. Pídame una dote bien alta, así como regalos, y pagaré lo que ustedes me digan. Solo denme a la muchacha por esposa. Los hijos de Jacob le respondieron a Shechem y a su padre Hamor, hablando con engaño, porque él había contaminado a su hermana Dina. Y les dijeron, no podemos hacer eso de nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado, porque eso es una desgracia entre nosotros. Solamente con esta condición llegaremos a un acuerdo contigo, que ustedes hagan como nosotros, que en todo varón entre ustedes se circuncide. Entonces les daremos a nuestras hijas y tomaremos de sus hijas y habitaremos entre ustedes y llegaremos a ser como una sola familia. Pero si ustedes no nos hacen caso ni se circuncidan, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Estas palabras agradaron a Hamor y a Shechem, el hijo de Hamor, y el joven no perdió tiempo en hacer aquello porque quería a la hija de Jacob. Sucede que él era el más respetado de la casa de su padre, así que Hamor y su hijo Shechem fueron a la plaza pública de su pueblo y les hablaron a sus compueblanos diciendo, estas personas son nuestros amigos, dejemos que se establezcan en nuestra tierra y que se muevan en ella, porque la tierra es bastante grande para ellos. Nosotros tomaremos de sus hijas por esposas y les daremos a nuestras hijas, pero solamente con esta condición. Los hombres llegarán a un acuerdo con nosotros de habitar entre nosotros como una sola familia, que todos nuestros varones se circunciden como ellos están circuncidados. Su ganado y sus propiedades y todas sus bestias serán nuestros, si solamente estamos de acuerdo con sus términos para que se establezcan entre nosotros. El 24. Y todos sus compueblanos le hicieron caso a Hamor y a su hijo Shechem, y todos los varones, todos los compueblanos se circuncidaron al tercer día. Cuando estaban aún adoloridos, Shimón y Leví, dos de los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad que estaba tranquila e inmolaron a todos los varones. Pasaron a espada a Hamor y a su hijo Shechem. Sacaron a Dina de la casa de Shechem y se fueron. Los otros hijos de Jacob vinieron sobre los inmolados y saquearon al pueblo, porque habían contaminado a su hermana. Se apropiaron de sus rebaños y manadas y asnos y de todo lo que había dentro del pueblo en las afueras. El 29. Todas sus riquezas, todos sus niños y sus mujeres, a todos los que estaban en las casas, se los llevaron como cautivos y como motín.
Jacob les dijo a Shimón y a Leví: ustedes me han traído problemas, haciéndome odioso entre los habitantes del país, los kenanitas y los pereshitas. Mis hombres son pocos en número, de modo que si se unen contra mí y me atacan, mi familia y yo seremos destruidos. El verso 31. Pero ellos respondieron: ¿debe nuestra hermana ser tratada como una ramera? Vea usted. Vamos a dejar hasta aquí esta parte porque prácticamente es lo que nos habla acerca de Dina. Ahora yo le invito a que vamos a entrar a profundizar este tema. Dina o Dinah, como le dicen algunos, su nombre del hebreo al español viene siendo justicia o inocente. Hay una razón por qué le fue puesto el nombre de Dina, ¿sí? Y en su significado al español, inocencia, inocente. Voy a tomar 5 apreciaciones que les quiero compartir acerca de este tema. Como ustedes veíamos, leímos la lectura del Génesis 34, del 1 al 31. Bueno, vamos a ver que dentro de este ensayo, mientras más nos adentramos en los comentarios que hace la Torá y los Midrashim sobre la vida de Dina, trataremos de llegar a un acuerdo y a un entendimiento fiel de esta compleja mujer. Como les decía, va a haber cosas que en algún momento dado van a sonar un poco fuertes para muchos, pero es importante que se traten. Ya estamos en tiempos más maduros en los que ya no es correcto que seguir dando lechita. Como les dije en algún momento dado, la enseñanza hebrea cambia completamente de una prédica. Normalmente la mayoría de las personas están acostumbradas a escuchar prédicas, en las cuales se van tocando el tema por niveles hasta que llega un momento en que sube y prácticamente el orador, ¿sí? Ya casi está gritando. Es porque prácticamente alcanza el clímax de la prédica, ya después la baja y la aterriza y sus palabras se vuelven más suaves. En el caso de lo que es la parashá, el estudio de la parashá, se comparte de una forma muy diferente, porque como les dije en algún momento, esta se comparte por folios y se va viendo los puntos. Se puede ver un punto hasta 5, 6, 7 veces si es necesario para encontrar diferentes opiniones, puntos de vista e incluso diferentes interpretaciones, y todas ellas pueden ser de mucha bendición en la vida de las personas. Bueno, veíamos entonces que el nombre de Dina, ya dijimos que es inocente y en algún momento también es justicia, no justificación, que son cosas muy diferentes. El punto número 1 es ese. Vamos a ver su nombre y su esencia. Dice en el libro de Génesis 30, 21, y luego Lea tuvo una hija y la nombró Dina, ¿sí? El comentarista, podríamos decir que alguien muy sabio, Rashi, comenta: Lea se juzgó a sí misma y pensó, en algún momento dado vio que ella estaba teniendo ya más hijos que Rachel, y se puso a pensar muchas cosas, y entre ellas dijo: bueno, si este varón, si él llega a ser un varón, voy a tener yo más descendencia que Rachel. Entonces, por esto, ella se juzgó a sí misma: si este feto es varón, mi hermana no será ni siquiera como una de las siervas. Por lo que dice que Lea levantó oración al Todopoderoso por el feto. Y dice que Hashem escuchó la oración y el feto fue transformado en mujer, ¿sí? Por esa razón es que en la vida de Dina iban a suceder cosas después diferentes, porque una originalmente había sido una concesión que ya había sido dada, pero Lea levanta oración para cambiar el sexo del feto, ¿sí? Esto, como les dije, para muchos es un poco difícil y fuerte de escuchar, pero son cuestiones que debemos escuchar y estudiar muy detenidamente para no caer en un error. Bueno,
Como hemos visto en nuestros ensayos anteriores, vimos que Lea tenía un gran poder para cambiar la realidad por medio de la oración o de la plegaria. Pareciera que Dina comenzó su existencia como un embrión varón y que fue nombrada en base al justo razonamiento y a la oración para que este efecto cambiara ahora ese estado al de una mujer, al de una hembra. ¿Sí? Lea, quien sabía que la familia tendría 12 tribus masculinas y ya tenía 6 hijos, en ese entonces calculó que si tenía otro hijo, en este caso, ¿quién sería? Tendría que llevar el nombre de Yosef. ¿Sí? Prácticamente Yosef se representaría la 11ª tribu. Entonces Rachel no tendría ni siquiera la misma cantidad de hijos que las siervas o que sus siervas, que ya tenían 2 cada uno. ¿Quiénes eran estas siervas, Roe? Eran Bilha y Silpa. Usted las va a encontrar en el libro de Bereshit 35:23. Génesis 35:23. Esto augura y cambia las circunstancias futuras en las que Dina se vería envuelta o se encontraría en el futuro. Vendrían cambios drásticos en la vida de Dina. En su alma quizás habría un elemento masculino, un aspecto de Yosef o una similitud a él que podría expresarse de profundas formas. ¿Y cuáles son estas formas de expresión que iban a ser tan profundas y que en algún momento iba a tener una similitud, pero que al mismo tiempo iba a tener un rasgo más trágico? Bueno, es el siguiente, que Dina se encontraría en el siguiente estado: desprotegida, en peligro, en acecho y en ultraje. ¿Sí? Por esa razón es que al Lea levantar la oración y pedirle al Padre que el feto fuese cambiado de varón a hembra, y el Padre concede, se dice que vienen las situaciones aquí complicadas. Esto, amados hermanos, le digo, vuelvo a repetir, ha sido estudiado por muchos años y es por esa razón que ahora se comparte, y les vuelvo a repetir, es un poquito fuerte. Yo por eso le he dicho a Kadosh Baruj Hu que si en algún momento dado nosotros vamos a compartir algo que esté un poquito mal, que nos ayude. No es nuestra intención en algún momento dado crear confusión ni crear problema con alguien en la forma de pensar. No, la intención es tratar de hacerlo de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, veíamos que, ¿qué decíamos? Que cuál iba a ser una línea de expresión profunda que marcaría la vida de Dina. Bueno, es que iba a estar desprotegida, iba a estar en peligro, en acecho y en ultraje. ¿Sí? Sí, bueno, es que estoy aquí corroborando tanto mi servidor como lo que tengo ya aquí en resumen. Vamos a continuar. Vemos entonces que hay una conexión entre Esaú con Dina. Sí, hay una conexión. Veíamos que en las parashas pasadas les nombraba yo el nombre más correcto de Esaú, que es Eisab. Hoy lo voy a usar así, Esaú en partes, y en partes voy a usar Eisab para que se vayan ustedes asociando con las dos palabras. Jacob y su familia finalmente volvieron a la tierra de Israel, que era conocida antes como Kenán. Después de haber confrontado a Esaú y a su ejército en el camino, y habiendo llegado a un cierto grado de reconciliación, Dina no estuvo en esa confrontación. Los Midrashim o el Midrash comenta que su ausencia guarda relación con la siguiente trágica historia. Es como yo les decía, prácticamente iban a empezar a venir adversidades, calamidades, aflicciones a la vida de Dina. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice, ¿por qué no aparece en ese momento Dina? ¿Por qué no está? ¿Por qué fue en un momento dado que ser guardada? ¿Por qué tuvo que ser en un momento dado, vamos a mencionarlo así, hasta ser escondida? Recordemos lo que dice el libro de Génesis 32:33. Dice, y él se levantó esa noche y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos. ¿En dónde estaba Dina?
dice que Jacob la había encerrado en una caja, ¿sí? Para protección, porque en algún momento Jacob pensó, refiriéndose a su hermano Esaú, si este hombre malvado ve a mi hija, y como sé que tiene un ojo altivo, no sea que la vea y se la lleve de mí. ¿Qué dijo Dios poderoso? ¿Qué dijo nuestro Abba Padre sobre eso que hizo Jacob? El haber metido a una caja, encerrado a Dina en una caja. Hashem dijo, evitaste bondad hacia tu hermano y como resultado sufriste, porque si ella se hubiese casado con Esaú, no le habría sido violada, como dice luego Génesis 34:1. ¿Sí? Por eso decíamos que como decíamos ahora, iba a estar desprotegida, ¿sí? En peligro, y lo más terrible, iba a venir un ultraje. Entonces, vamos a ver aquí también ciertos términos que yo quiero que usted vaya apuntando. El término salir, ¿sí? Usted lo va a escuchar en algún momento dado. Este término salir, ¿qué quiere decir en algún momento dado dentro de un contexto hebreo para que nosotros lo entendamos en nuestro lenguaje? Salir, salidora o saliente, vendría siendo como una persona que le gusta la aventura, que le gusta conocer terrenos nuevos, cosas nuevas, probar cosas nuevas, ver cosas nuevas, pero dice que sin la supervisión a veces de alguien. ¿Y qué pasa? Es, por ejemplo, usted con sus hijos. ¿Con sus hijos qué les dice? Le dice, cuando vayas a ver algo, dice, permíteme ver qué es lo que vas a ver, déjame supervisarte, ya sea lo que escucha, lo que mira en la tableta, en el celular o en el ordenador. Siempre es bueno que los padres estén supervisando lo que los hijos están viendo. Y de la misma manera cuando salen, el momento que ellos salen de casa, dice que los hijos están expuestos. Por eso el término salir, saliente o salidor o salidora, ¿qué quiere decir? Que cuando salen se van a encontrar en el camino con muchas cosas nuevas, cosas que a lo mejor anteriormente no habían visto o escuchado, incluso enfrentarse a situaciones de riesgo, ya sea que en algún momento dado alguien les pueda ofrecer probar algo, ya sea ese líquido, ya sea algo seco, pero que en algún momento dado puede ser mal para su vida. Por eso nuestros hijos deben de estar muy apercibidos de que cuando salen de casa debemos de tratar de dar las líneas, reglas de casa, a lo mejor repetírselas para que ellos estén conscientes de lo que pueden escuchar afuera. Hijo, ¿con quién te juntas? ¿Con quién sales? Sí, ¿qué ves? ¿Qué escuchas? Ten mucho cuidado si te van a invitar a tomar una bebida, ¿sí? Si es un refresco, pues que lo abran enfrente de ti, lo sirvan en el vaso enfrente de ti. Ten cuidado si en algún momento dado fumas o tomas una bebida alcohólica, es de peligro para tu vida. O sea, todo eso yo creo que es importante antes de que nuestros hijos salgan de casa. Por esa razón, cuando se habla del término y Dina salió, es precisamente cuando se enfrenta a las situaciones adversas a su vida. En algún momento dado, el Midrash culpa a Jacob por haber escondido a Dina y evitado que conociera a Esaú. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Sí? Si en algún momento dado el Midrash dice que culpa a Jacob por haber evitado que Esaú conociera a Dina, ¿sí? A manera de pregunta, ¿cómo se puede culpar a un buen padre por proteger a su hija de alguien que considera lascivo y violento? Fíjense nada más qué grave. Por eso le dije que la parashá iba a estar un poquito fuerte. No vamos a usar palabras en ningún momento dado obscenas porque no es correcto. Estamos en Shabbat y tampoco, aunque no fuera, no creo que sea necesario que lleguemos a esos puntos para que entendamos la parashá. No. Entonces, cuando dice que Saúl era lascivo y violento, que dice que obviamente existía en él incluso perversidad
y lujuria. Y al mismo tiempo, solo con eso, también era violento. Podría en algún momento, aparte de poder mancillar a Diná, también la podría lastimar. ¿Por qué? Porque ese era el temor que tenía Jacob, y dice, él es capaz incluso de matar a sus propios parientes. Obviamente, Jacob no podía ser culpado por proteger a su familia lo mejor que pudo, la intención a él a ocultarla en una caja. Sin embargo, en otro nivel más arriba de estudio dentro del Midrash, señala algo extraordinario sobre esta niña y ve la acción de Jacob de encerrarla en una caja como un acto de evitar ¿qué? La bondad, en lugar de un acto de cariño y de protección. ¿Sí? Pareciera decir que todos los rasgos malos de Esaú podrían haber sido doblegados y canalizados bajo la influencia divina. Si hubiese permitido Jacob que Esaú conociese a Dina, dice que Dina tenía algo maravilloso en su ser, que estaba llena de, ¿qué dice? De bondad y de muchas acciones buenas y positivas, y que obviamente al conocer Esaú a Dina, iba a operarse un cambio, y este cambio se llamaba bondad en la vida de un ser. Pero Jacob evitó ese encuentro. Por eso Hashem le dice, evitaste compartir bondad hacia Esaú. Si tuvieses permitido, dice que esos dones, talentos con los que contaba Dina, iban a ser canalizados para doblegar toda la influencia negativa que había en Esaú. ¿Cuál era? Dice la Shon Hará, Ayinará, ¿sí? Todo lo que era camino del mal iba a ser cambiado, porque esos talentos, ese don lo tenía Dina. Eso es lo que vamos a ir entendiendo. Entonces, ¿qué hubiese sido? Pues hubiera sido algo extraordinario que ellos hubieran podido conocer, porque iba a haber un cambio en la vida de un ser violento. Entonces, dice, más que nadie podría haberlo logrado, pues solamente podría hacerlo ella. Pero ¿qué dice? ¿Qué le dijeron a Jacob? Tú la encerraste. Querías evitar que Dina fuese influenciada negativamente. Tenías el temor de que todo lo negativo que había en Esaú se podría transmitir a Dina. ¿Sí? Pero te diste cuenta de que, por el contrario, ella podría haber salvado a Esaú del mal camino en el que se encontraba. Vea nada más. Aquí estaba ya escrito, por decirlo así, un destino. Y este destino era potente, amados hermanos. Era destino potente. ¿Por cuál? Porque Dina estaba destinada a casarse con Esaú. Es interesante notar la similitud ¿con quién? Con Lea, con su madre. Recordemos que Lea también estaba destinada a casarse con Esaú, ¿sí? Vean ustedes nada más, ya que era la hija mayor de Labán, y que con plegaria y lágrimas evitó esta realidad a toda costa. Dina no pudo elegir si tener conexión con Esaú o no. Su padre evitó esa posibilidad. ¿Y cómo la evitó? Por completo. Sin embargo, pareciera que heredó de su madre la increíble capacidad de superar el mal al punto de que hubiera podido ser una buena pareja para la poderosa negatividad y mente malvada de Esaú, transformándolo y dirigiéndolo a ser una buena persona. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ver una siguiente apreciación, amados. La violación. Va a ver que en algún momento dado voy a tener que repetir algo que ya habíamos leído o estudiado, pero es porque como dije, son 5 apreciaciones diferentes. Entonces vamos a ver una apreciación. Dice, Dina, la hija de Lea, quien ella había dado a luz para Jacob, salió
para ver a las hijas de la tierra. Shechem, hijo de Hamor, el jehúita, príncipe de aquella tierra, la vio, la tomó, se acostó con ella y la violó. Lo que no contaba Shechem era que su alma se apegó a la alma de Dina, la hija de Jacob. Y dice que al apegarse, tener esa conexión con la hija de Jacob, la amó. Sí, y por eso él, después de haber cometido esa falta, dice que vino un arrepentimiento a su vida y le pidió perdón a Dina y le habló a su corazón. Génesis 34 del 1 al 3. La Torah menciona que Dina salió a observar a las niñas de la tierra, después de haber llegado a vivir por primera vez a un nuevo lugar, a una ciudad bulliciosa. Shechem, que dice que él era el príncipe de esa tierra, la vio, la secuestró y la violó, aparentemente sin investigar mucho sobre su identidad. ¿Quién era? Él no sabía ni se imaginaba que Dina era hija de Jacob, porque de haberlo sabido posiblemente no lo hubiera hecho, porque Jacob tenía una fama muy, pero muy alta en muchos pueblos. Entonces, ¿qué dice? Que después ocurrió algo que cambiaría todo en la vida de Shechem. Su alma se apegó a la de ella y quería conversar con ella, pedirle perdón por lo que había hecho y ante todo solicitar el permiso para poderse casar con ella. Viendo la siguiente apreciación, se acuerda que un poquito más atrás les hablé del término salir. Bueno, ¿qué podríamos decir esto cuando se estuvo haciendo para pasarlo con una explicación más entendible a nuestro idioma español? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos del tema del título salir o de la palabra salir, quiere decir esto: aventurarse, explorar, sin recato o buen juicio. Vamos a ponerlo en la vida de Dina. Era ser aventurera, explorar, sin recato o sin tener un buen juicio, para que usted vaya tomando nota. Voy a repetir lo que ya dije atrás, pero como le dije, vamos a ir viéndolo en diferentes apreciaciones. Dina, la hija de Lea, dice salió. Ahí subraye usted. Génesis 30, 16. Y la hija de Jacob salió. El texto conecta a Dina con su madre. Vea, Dina estaba en una conexión fuerte con su madre, con Lea. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué con su madre? Para enseñar que tal como Lea era una persona salidora, también Dina era una persona salidora. Por eso se dice y Lea salió a recibirlo. Génesis 30, 16, como lo acabo de decir hace unos momentos. Lea salió a recibirlo. Génesis 30, 16. ¿Sí? Lo correcto es que Lea debería de haberse quedado, ¿sí?, para que Jacob fuera el que la encontrara adentro. Pero dice que no, Lea fue la que salió. ¿Sí? Y por eso se ocupa el término salió o salir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una situación de esto, Lea sale y en una apreciación de lo que vendríamos siendo un tanjumá, dice que era una insinuación de parte de Lea, no solo para verlo, para conocerlo, sino pensando en algún momento dado poder intimar. Tremendo, tremendo esto, amados. El Midrash señala que tal como Lea poseía un cierto ímpetu y determinación, a Dina también le gustaba salir. Pero Roe, ¿tiene algo de malo salir? ¿Hay una acusación disimulada a la víctima? ¿Hizo Dina algo para provocar la atención indeseada de Shechem? ¿Deberían las mujeres quedarse en casa? ¿Qué podemos aprender para nuestra vida actual en la sociedad moderna? Es que eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué nos va a dejar de enseñanza esta parashá para poder aprender y llevarlo a nuestra vida actual, en este caso para las damas, las señoritas? Entonces, ¿qué debemos de aprender ahí? Que cuando se usa el término salir, dice que en muchas ocasiones se sale para aventura, para conocer,
¿Sí? ¿Sería acaso este el caso de Dina, que al momento de salir lo hacía con el afán de provocar? Por supuesto que no. Pero desafortunadamente dice que al suceso del cambio trágico anterior por la petición de Lea, vendrían cambios en su vida y que muchos de ellas no los conocía, porque en ella dice podría haber un 50% de cosas positivas, pero un 50% de cosas negativas. Sí, es por esa razón que la pregunta que se puede decir, dice, ¿acaso es algo de malo en salir? ¿Dina fue la que provocó a Shechem? ¿O deberían siempre las mujeres de quedarse en casa? Por supuesto que no, pero sí deben de salir bajo la supervisión de sus padres. Saber dónde andan sus hijos. Entonces, vamos a decir aquí dentro de una de las apreciaciones, aquí el problema es que sin querer hacerlo, Dina provocó una seducción. Sí, así como lo oye, con su belleza, sí sedujo a Shechem. Sí, pero en ningún momento, que quede claro, no era la intención de Dina, jamás, ni por su mente pasó. Es importante notar que en el aparentemente crítico Midrash, el que estamos hablando, la determinación de Lea es alabada, ¿sí? En muchas razones, por ser a lo mejor una persona que era de carácter, que se imponía y todo, pero también habla este Midrash que también traería después consecuencias. Hay comentadores, ¿sí?, que dicen que la conexión que nos habla aquí de Dina y Esaú, en la cual Dina y Lea, ambas, madre e hija, muestran la naturaleza positiva de su comportamiento y la intención inocente que exhibió. ¿Sí? Dina, al tener bastante conexión con la naturaleza de su madre, ¿sí?, la intención no era provocar un mal, pero al mismo tiempo sí pareció mal. Porque usted ha escuchado que en muchas ocasiones se ha dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Tremendo. Por eso dice que esta violación no le ocurrió a Dina porque le haya gustado salir. Era la hija de Lea y Lea era quien se quedaba en casa todo el día, mientras que Rachel era la extrovertida pastora. Dina no salió por motivos equivocados en ningún momento, dado que el Eterno no lo quiera. Ella salió solo para observar a las niñas de la tierra. Le llamó la atención, dado que salvo ella no sabía, ¿sí?, que había otras niñas en la tierra, en la casa donde las había llevado a vivir Jacob. Y ella quería aprender de ellas, a tocar un instrumento, a lo mejor cantar, danzar, convivir, ¿sí?, como lo tienden a hacer las niñas jóvenes. Eso, por ejemplo, está tomado del Arbabenel en Génesis 34:1. Vemos entonces que la intención de Dina era sí conocer la aventura, como decíamos hace momentos, pero de cosas buenas. Había cosas que ella no conocía, que era muy inocente. Por eso el nombre de ella, Dina, es inocente, porque era inocente para muchas cosas. Dina era una joven curiosa que quería ver las mujeres del nuevo país donde había llegado, entender sus prácticas, a lo mejor conocer sus costumbres, sí, en algún momento dado, pues compartir, ver la forma de cómo vestían y todo eso quería conocerlo. Sí, esa era la forma de una nueva experiencia. Pero dice que esa experiencia que le tocó a Dina no estaba bajo custodia, no se enteró ni Lea ni Jacob de que Dina salió, sino ellas lo hubiesen apercibido. Pero repetimos, no hubo provocación ni falta de modestia. El texto declara claramente que estaba interesada en salir a conocer a las niñas del país, a las doncellas, a las muchachas del país. Mas nunca se menciona que Dina salió con la intención de conocer a los niños, a los jóvenes, ¿sí? Esa no era la intención.
Vamos a ver, aquí hay tres incisos que hay que tomar en cuenta, lo que es el A, el B y el C. Vamos a llegar a ellos. Dice pues, y él la vio. Vemos, y no podemos pensar, dice que ella en algún momento dado hizo la intención para seducirlo, porque el texto especifica que él fue el que la vio primero y la tomó por la fuerza, y nadie pudo salvarla, dado que él era el príncipe de la tierra, era el que mandaba, era el que daba las órdenes, nadie se podía oponer. ¿Sí? ¿Y por qué? Aprovechándose de que estaba fuera del alcance de Lea y fuera del alcance de Jacob. Por eso su crimen tuvo tres partes. Inciso A, la secuestró. ¿Qué significa esto? Es robar. El inciso B, se acostó con ella. Esto es que violarla. Particularmente siendo que no estaba circuncidado. Él no estaba circuncidado. Y cuando un varón se acuesta con una doncella, dice que si no es un varón circuncidado, dice que contamina a la dama. ¿Por qué? Porque normalmente una persona que no está bajo circuncisión, en primera no es bueno dentro de las cosas morales de la Torah. Aparte, dice que la cobertura que tiene, que sobra, esa normalmente es donde se pueden guardar muchas bacterias, ¿sí? Suciedades, de lo que en un momento dado se desprende de la orina. Entonces, por esa razón no es correcto que que un hombre que no está circuncidado se vaya a matrimonio con una mujer la cual es limpia, pura, y se ha cuidado tanto para él, y resulte que él no. Entonces esto no es correcto. Por eso todo varón que en algún momento dado tiene la intención de tener una hija, una esposa, debe de ser un varón que esté circuncidado. Muchos lo ven mal, muchos que no se meten bien al estudio de la Torah, pueden entender esto como que esto es una imposición, pero no es así, amados. La verdad, yo creo que a veces el tener la circuncisión es también un acto de limpieza y de cuidado para evitar en lo futuro enfermedades, ¿sí? En las vías urinarias, y eso es muy bueno, ¿sí? Entonces, vemos que se dice que leíamos que el inciso A, que es, la secuestró y esto era robar. El B se acostó con ella y la violó, ¿sí? Él no era circuncidado. Y entonces el inciso C dice, y la atormentó, dado que fue violación y ella no consintió, ella no la permitió. Y eso es violarla personalmente. Tremendo. ¿Por qué dice en el punto número 3 que fue seducida afuera? Nuestros sabios parecen bastante convencidos de que Dina no tuvo ninguna culpa por el comportamiento de Shechem. Hasta el hecho de salir se le atribuye a la perversión de él, de Shechem. Vamos a ver lo que dice el Pirkei de Rabí Eliezer en su folio 38. Dice, la hija de Jacob se sentó en su tienda y no salía. ¿Qué hizo Shechem, el hijo de Hamor? Fíjese, la estrategia de Shechem, porque eso es una parte que no conocíamos. Dice que él trajo muchachas afuera de su tienda para que jugaran y tocaran instrumentos musicales. Dina, al escucharlo, salió al verlas tocar y él la agarró y la violó, ¿sí? En este relato pareciera que Shechem planeó su crimen con premeditación. ¿Qué hizo que se enamore tanto, o se había fijado tanto en ella, para tomarla por la fuerza y violarla? Pero lo que no contaba, como decíamos, es que su alma se apegó a la de ella. Vamos a ver lo que dice el Or Ahaim, basado en Génesis 34:2. Si no hubiera sabido que era la hija de Jacob, quien él era muy famoso y tenía buena reputación por sus hijos, nunca hubiera hecho lo que hizo. En verdad. Parece que Shechem, el hijo de Hamor, era un príncipe muy mal criado, acostumbrado a obtener todo lo que su corazón deseaba. Y si no lo tenía por la buena, lo buscaba por la fuerza. Creía que merecía todo, que era el todopoderoso en su tierra y que ninguna gratificación necesitaba ser postergada.
Además, deseaba algo, su anhelo era satisfecho de inmediato. Cuando llegó a la ciudad, la nueva familia, cuyo padre era conocido por ser poderoso y bendecido, con muchas posesiones y grandes hijos, Shechem debe haberse molestado, ¿sí? Debe haberse enamorado de Dina por su belleza, pero no en menor medida porque era la hija de Jacob. Él, como decíamos, no lo sabía. Quería superar a Jacob, quería aplastarlo para que no hubiera dudas respecto a quién mandaba en esa ciudad. En algunos momentos, algunos comentaristas también de la Torá dicen que Shechem sí sabía quién era Jacob, y era una manera de someter a Jacob también en base a la autoridad que él sentía y creía tener, y bueno, y que así le había sido otorgada. Vamos a ver aquí entonces, dentro de otro comentario, se dice que este fue un clásico, ¿sí? Que era Shechem era como un dictador. ¿Cómo quería? Dice, subyugar a la niña judía débil y que se encontraba sin amigos y sin amigas. Eso fue lo que enojó a los hijos de Jacob, que se atrevió a hacerle daño, a hacerle mal a una joven que no tenía amistades, que no tenía amigos ni amigas, que se encontraba solo. Por eso los hijos de Jacob buscaron la forma de desquitarse con semejante fuerza y venganza. Por eso dice que cuando Shechem ideó una forma para que Dina saliera, y ella cediendo ante la curiosidad natural de un joven con un nuevo entorno, cayó en la trampa, fue inmediatamente secuestrada y violada. Bien, continuamos. Yo que voy corroborando aquí las dos. ¿Sí? Vamos a ver la cuarta apreciación. Lo que es la influencia tanto activa como pasiva. A lo largo de toda esta historia, Dina es silente. ¿Qué quiere decir eso? Es callada. Y no oímos ni siquiera una palabra de ella. Ella es una víctima completamente pasiva de ese asalto. Lo que hace que la historia sea un poco extraña es el efecto que Dina parece tener sobre Shechem después de esta experiencia puramente física, porque fue un encuentro físico. Pero que vemos, por ejemplo, Génesis 34 te dice, su alma se apegó a Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y habló a su corazón. La experiencia pasa de ser una experiencia física, carnal, ¿sí? De deseos y externa, a poseer ahora emociones y una transformación interior, algo que comenzaba a moverse dentro del ser de Shechem. Desde ese momento en adelante, Shechem entra en un frenesí de pasión. Se comporta de manera impulsiva y casi alocada para convencer a la familia de Dina de casarse con ella. Incluso, dice, accede a todo lo que le pidan, a que todos los hombres de la ciudad sean circuncidados, cuando ellos no tenían esta costumbre. Vamos a ver que si buscamos una opinión o una yuxtaposición, el Midrash relaciona los sentimientos de Shechem por Dina con los de nuestro padre por su pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa fue lo que fue la experiencia física, carnal. Esa fue solamente para complacer un deseo de lujuria, pero muy diferente cuando ella la amó, cuando él sintió amor por ella. Por eso en algún momento dicen los comentaristas que llegó a parecerse el amor que le tenía Shechem a Dina con el amor que le tiene nuestro padre por el pueblo Yehudí. Por eso dice, Hamor les habló diciendo, Shechem, mi hijo, su alma está anhelada por su hija. ¿Sí? Con 3 palabras de efecto, Dios expresó su amor por Israel. ¿Sí? Fíjese, por eso dice que hay una similitud, ¿sí? De lo que después experimentaría Shechem. Experimentaría, amor. Amor, la palabra amor en toda la extensión. Y que era algo que en algún momento dado se conocía en el pueblo yudí, la expresión máxima del amor del Padre por su pueblo. ¿Cuál era esta? El apego, el anhelo y deseo.
y las aprendemos de la historia de ese hombre malvado, cómo su alma se apegó a la de Dina. Hubo un anhelo, ¿sí? Por eso Hamor dijo, mi hijo anhela a su hija. Y hubo también el deseo. ¿Por qué? Porque deseó a la hija de Jacob. Eso usted lo encuentra en el Midrash Bereshit Rabá, en el folio 87. De modo todo lo que puede aprenderse de este Midrash, advertimos el buen ojo con esta vista, la pasión de Shechem, e incluso el mismo es esencialmente espiritual. En cierto sentido, sus sentimientos representan un anhelo espiritual de conectarse con la hija de Jacob, que de la misma manera es lo que se debe hacer el pueblo del Eterno con su Abba, que haya una conexión. Interesante, ¿verdad? Vemos aquí entonces, esto está fuerte, lo que le voy a comentar. Normalmente esperaríamos que el lujurioso perpetrador de una violación sintiera aversión y odio por su víctima, ¿sí? Como pasó en la historia de Amón y Tamar, Shemuel. Esto lo vemos en 2 Shemuel 13, del 11 al 15. Sin embargo, el acto de Shechem aparentemente causó una especie de transformación en este hombre malvado y sediento de poder. Que eso era lo que comentábamos más atrás, ¿sí? Cuando al momento que Jacob guarda a Dina y la esconde en una caja, si no mostró ese amor por Esaú, no mostró la bondad al esconderla. ¿Qué hubiese pasado si Esaú hubiese conocido a Dina? Hubiese pasado lo mismo que le pasó a Shechem, ¿sí? Hubiese experimentado un cambio radical en su vida y hubiese pasado de ser un hombre violento, ¿sí? Un hombre perpetrador, un hombre de excesiva pasión, a ser un hombre bueno. ¿Por qué? Porque su alma iba a tener la misma experiencia, apegarse al alma de Dina, ¿sí? Eso fue lo que pasó en Shechem. Esa transformación en un hombre malvado y sediento de poder. Por eso dice que Dina, incluso en su gran pasividad, tuvo un afecto abrumador sobre Shechem. Esto se expresó durante el lazo sexual que compartieron a pesar de que haya sido sin su consentimiento. El apego de almas solo es posible entre personas que están a un nivel similar, pero la atracción física es posible entre dos personas de niveles y procedencias intelectuales psicológicas. En este caso pueden ser muy diferentes. Aquí Shechem sintió una afinidad de almas porque ella era la hija de Jacob, ¿sí? Así lo comenta Malvin en Génesis 34:3. Quizás Shechem fue atraído por el enorme poder espiritual latente de esta joven. Quizás haya percibido un tesoro de grandeza, lo que apeló a su naturaleza tiránica. Pero luego, la atracción que prevaleció incluso en este nivel de relación, haciéndolo cambiar y canalizar su energía egoísta hacia el objetivo espiritual de casarse con una niña judía y posiblemente convertirse al judaísmo junto con toda su familia y con toda su ciudad. Entrando a la parte 5 y final de estas 5 apreciaciones, vemos la parte del epílogo. ¿Qué viene siendo el epílogo? La parte final. Vamos a hablar de Dina y Yosef. Después de esta experiencia y de la ira de los hermanos y su retribución a la población masculina de la ciudad, la Torá no brinda mucha información sobre la vida de Dina. Sin embargo, el Midrash nos dice que de esta unión nació una hija, y esta hija se llamó Osná, que fue dada en adopción. Luego, en un curioso giro del destino, Osná terminó en la casa de Potifar en Egipto, y que posteriormente a ello se casó con Yosef, su tío. Interesante. Qué irónico. La hija extraordinaria de niña con los poderes transformativos hubieran podido transformar a Esab,
y que terminó canalizando las energías animales de Shechem hacia las alturas de una gran espiritualidad, terminó casándose con Yosef, que en esencia debería haber nacido a Lea en lugar de Dina. Vemos una poderosa conexión entre las almas de Dina y Yosef. Un aspecto masculino del alma de Dina puede haber quedado en ella después del cambio físico de género. Quizás tenía en su interior esa chispa especial que le pertenecía a Yosef, quien tenía el poder de consumir la paja, que es Esaf. Sí, vamos a ver aquí tres cosas importantes que nos menciona la Escritura. Que dice, fíjese, son tres apreciaciones diferentes. Y la casa de Jacob, dice, será fuego. Y la casa de Yosef, una llama. Y la casa de Saúl será paja. Imagínense la paja si se junta con el fuego, pues esta es consumida. Jacob dijo, una vez que Yosef, la llama, nació, ya estoy listo para irme de Labán y enfrentar a mi hermano Esaú, porque el fuego no puede gobernar desde lejos sin una llama, y solo con Yosef puedo superarlo. Esto lo comenta Rashid, basado en el Génesis 30:25. Yosef recibió una fortaleza única para gobernar desde la distancia al mal y conquistarlo. En su vida observamos la capacidad para vivir en Egipto entre personas malvadas, resistir la tentación, conservar su rectitud e incluso ascender al poder y gobernar sobre todos. Su rasgo particular es llamado en los escritos de la siguiente manera, que pudo dominar dos cosas, la lashon hará, la lengua maligna, y el yetzer hará, el ojo maligno. Son dos cosas que Yosef tenía dominadas. Por esta razón dice que en estos escritos sí encontramos lo que es la parte del yesod o rectitud. Esta capacidad única puede perfectamente haber sido comprendida ¿por quién? Por Dina. La referencia del Midrash al potencial de Dina como candidata para casarse con Esaú y su increíble efecto sobre Shechem, el príncipe kenanita, apunta a la maravillosa compatibilidad que debe de haber existido entre su hija Osná y Yosef, su hermanastro. Vamos a hablar de una sefirá. ¿Qué es la sefirá? La sefirá es un rasgo de Dios manifestado en este mundo. ¿Sí? Y esta sefirá que se debe de hablar es de la rectitud, un profundo gobierno interior sobre las pasiones, junto a la capacidad de influenciar eternamente desde la distancia sin ser afectado negativamente en el proceso, es lo que Dina contribuyó a su hija. Así, a pesar de que Dina nunca materializó su potencial para influenciar y superar el mal, el matrimonio de su progenie fue la continuidad de su capacidad para generar el cambio de una forma extremadamente poderosa. Y con Yosef este rasgo se destiló y potenció, volviéndose parte del código genético del pueblo judío y de nuestro legado para la eternidad. Finalizando este ensayo, estudio de la Torah, de la Parashá Vayisla, amados aquí en Ejayot, entran cosas muy importantes que tenemos que tener en consideración. Y esta es la siguiente. ¿Qué nos arroja o qué nos deja dentro de esta enseñanza? Nos habla de un término que es no maldecirás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo tiene un principio. Siempre debe de haber un comienzo de todas las cosas. Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué me están pasando estas cosas a mí? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué estoy haciendo las cosas mal? Es porque antes, volviendo atrás, hubo un principio que fue el que ahora está marcando el futuro o el presente de una persona. La mayoría de las personas piensan que las palabras se las lleva el viento y que todo lo que sacamos de nuestra boca no tiene ninguna trascendencia y que en un momento dado pues tampoco puede ser peligroso. Sin embargo, en nuestra parashá aprendemos que la boca puede ser mal utilizada como un arma asesina. En Génesis 35:19 vemos que Rachel y Menú murió con tan solo 27 años de edad al nacer Benjamín. La pregunta que hace el Midrash, ¿y por qué murió Rachel tan joven? La respuesta es porque Jacob la maldijo.
al decirle a Labán que aquel que robó las estatuas morirá. Y en este caso había sido Rachel. Incluso que Jacob desconocía que Rachel fue la que había robado los ídolos de la casa de su padre. Pero para las maldiciones no importa si fueron dichas consciente o inconscientemente. Maldición es maldición, amados. Por eso usted debe de tener cuidado cuando dice algo sobre alguien, porque puede entrar ahí el ojo maligno, el poder hacerle daño a usted a una persona, o la lashon hará, ¿sí? Hacerla de su lengua un mal y que dañe la vida de una persona. Por eso dice que maldición es maldición. Cuando una persona maldice a otra conscientemente, está transgrediendo una prohibición de la Torá. Además, esa persona debe saber que está escrito que existe un ángel, dice, encargado de las maldiciones, quien las recopila, las reúne y las lleva allá al trono del Padre, y que pide en algún momento que esas maldiciones se cumplan, bien sea en el maldecido o en el que las pronunció. De todas maneras, sea como fuera, estamos mal, porque si se cumplen las maldiciones en quien fueron dirigidas, la culpa es nuestra, y si no, la maldición puede volver como un boomerang a nosotros, que eso Hashem no lo permita. Es fuerte esto, amados. Sí, en muchas ocasiones allí es donde entra el trabajo del enemigo, del Satán, que Yeshua HaMashiach le reprenda. ¿Y por qué razón lo digo? Porque él es el que se encarga, tiene a sus mensajeros. Ellos se encargan de canalizar todas las palabras que se dicen en contra de una persona, las llevan. ¿Sí? Y dice que en algún momento pueden ser estas llevadas incluso como plegaria. Y por eso pueden ser contestadas y una persona puede ir a empezar mal. ¿Sí? Por eso se debe revertir el mal con el bien. Pero va a costar trabajo, porque a veces la fuerza y el poder que tiene una persona para emitir un juicio, para emitir una maldición sobre una persona, puede tener su mano, dicen, muy, muy pesada. Por eso es importante que cuidemos lo que decimos, que es importante que cuidemos lo que hablamos y en la forma de cómo vamos a ofender, porque podemos hacerle mucho daño a una persona. Muchas personas a veces dicen, pero es que ¿cómo es que esta persona falleció? Si era una persona que estaba muy sana, pero a veces se desconoce el hecho de lo que haya soltado a alguien en contra de esa persona por medio de su lengua. Avanzando. ¿Por qué Hashem le dijo a Abraham que todo aquel que lo bendiga será bendecido desde las alturas y todo aquel que lo maldiga también será maldecido desde los cielos, tal y como está escrito? Sí, esa razón, ahí está ya una clave. Todo el que si te bendicen, Hashem bendecirá al que te bendice. Pero si alguien te maldice, Hashem maldecirá al que te maldice. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? De pronunciar maldiciones. En el caso, vamos a ver, dice que todas las maldiciones que en un momento fueron dadas contra Joab, dice, se cumplieron. En la descendencia de David fueron pronunciadas en contra de Joab, ¿sí? David se había enfurecido con Joab porque mató a Abner ben Ner, quien venía en paz. ¿Sí? Dice por ahí que hubo una maldición que le echó David a Joab, y es que en su casa serán personas impuras, leprosas y con llagas, y que iban a ser asesinados con la espada y se verían con falta de pan. Los descendientes de David veremos que Rehoboam estuvo impuro, Ushigá tuvo lepra, Ashá tuvo llagas, y Yeshayahu murió asesinado por una espada, y Jejonía murió por falta de pan. Y así podemos ver cómo se fueron elevando las maldiciones. Así vemos también personas que en momentos de aprieto se maldicen a ellos mismos, diciendo, no puedo decir la palabra por ser Shabbat, pero usted interpréteme cuando dice, es que por mi culpa me está yendo mal, pero ahí le ponen otras palabras. Entonces hay frases que debemos de sacar de nuestro vocabulario, porque en algún momento dado pueden ser palabras que nosotros estamos confiriendo mal. Y dicen que va tanto el cántaro al agua hasta que se rompe. Y va a llegar el momento en que esas maldiciones que ha dicho la persona sobre sí misma se empiecen a cumplir.
Yo he escuchado muchas que la misma gente dice y que las repite a lo mejor a diario. Y sin darse cuenta el día de mañana son de las que ella muere. Verdaderamente hay frases que debemos sacar, como les decía, ya que está escrito en Proverbios. Madet, Bejayin, Beyá, Alashon. La muerte y la vida están en manos de la lengua. Las palabras que uno pronuncia no se las lleva el viento. En el Pirkei Avot, en la enseñanza de nuestros padres, está escrito, dice, Da malema minja, Dat malemala minja oshen shomat. Y sabrás que arriba existe un oído que te escucha y un ángel que recoge todas tus maldiciones y pide que se cumplan bien, sea en quien fue maldecido o en quien las pronunció. Por eso todos los días cuando nos pregunten cómo estamos, no debemos responder malísimo, de lo peor, me está yendo mal, de Guatemala entré a Guatepeor. No, jamás hágalo, porque eso es lo que normalmente la mayoría de las personas dicen. Le preguntas a una persona, ¿cómo te va? Muy mal, no muy bien. Sabemos y entendemos que a lo mejor la persona nomás con vela sabemos que algo no está bien, pero usted no conteste así, porque está trayendo situaciones adversas a su vida, ¿sí? Por esta razón tenemos prohibido decir que estamos enfermos, ¿sí? Dice, usted debe de esperar hasta que hayan pasado 3 días. ¿Sí? Y si usted ya ve que sigue, a lo mejor sigue, ahora sí que con molestias, quiere decir que a lo mejor sí está enfermo, pero nunca lo diga antes de estarlo. No diga en algún momento cosas insignificantes, no diga tonterías, ¿sí? Jamás nombre tampoco cuestiones de funeraria. Jamás diga, tengo una infección. No podemos abrir la boca para el mal, para que no ocurran esas tonterías que a veces soltamos por la boca sin pensarlas. Por el contrario, debemos abrir la boca para cosas buenas, como por ejemplo decir, no pasa nada, estoy bien, ya pasará. Sí, las cosas funcionan así, pero estoy de maravilla, estoy ganando, estoy saliendo adelante, me está yendo bien. Eso es como que darle la espalda a la adversidad, ¿sí? Por eso en algún momento se decía, por ahí una frase sabia que dice, dentro de algún momento parte del Adabar, que dice, diga al enfermo, sano soy, diga al pobre, rico soy. Amén. ¿Por qué? Porque así debe de ser. No piense usted que con apapachar ese tipo de cosas, con sentir a lo mejor usted que usted se trata bien haciéndolo, ya está haciendo lo correcto. No, está haciendo lo incorrecto. Por eso repito lo que dije en este momento, que el enfermo diga, sano soy, que el pobre diga, rico soy, ¿sí? Que aquel que se siente perdido diga, victorioso soy, aleluya. Que sea la voluntad de Hashem que nos salve de los que nos maldicen y que seamos nosotros mismos los que en algún momento dado, lejos de maldecir a otros, los llenemos de bendiciones, sino que por el contrario seamos nosotros los que bendigamos a otros y que no seamos maldiciendo, y que en caso de que alguien nos maldiga, que Hashem cambie esa maldición en bendición, que siempre abramos la boca para el bien y para bendecir, y que Hashem nos cumpla nuestras peticiones conforme a su kadosh voluntad, conforme a su amor y conforme a su bendición. Aleluya. Kol tu, todo lo bueno, toda la vida. Yo espero que este aporte le haya sido de mucha bendición a su vida, mi estimado y mi estimada hermana que me escucha. En verdad que el Eterno les guarde y le bendiga. Recuerden, esta enseñanza de Dina nos deja muchísimo para analizar, para reflexionar. Si al término de este estudio usted algo que no le quedan claras, puede regresarlo y volverlo a escuchar. Y recuerde, la Torá es vida y el saber fortalece. Aleluya. Shabbat Shalom. Kol tu, buenas y dulces. Amén.